Vamos a orar. Amado Dios, Señor, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Señor, comprometidos contigo, Señor, conociendo que tú eres fiel, conociendo que tú eres verdadero, que tu palabra no falla, que tu palabra es verdadera, que tú eres la verdad, Señor, como lo dice, el camino y la vida. Y hoy queremos, Señor, compartir de esa verdad, queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre, queremos exaltarte y queremos poder ponernos en tus manos, Señor, para que hagas tu obra por medio de nuestras vidas, Señor. Sabemos que somos parte de este reino tuyo, Señor, y que tú nos has llamado con un propósito maravilloso, el cual cada día vamos descubriendo, en el cual cada día vamos caminando. Y nuestro deseo, Señor, es que hagas tu voluntad. Nuestro deseo es que cada día más personas puedan conocerte, puedan tocar tu corazón, Señor, que tú puedas revelarles tu Espíritu Santo en sus vidas, que tú puedas enseñarles la manera de cambiar, de ser transformados. Y ese es nuestro deseo, Señor. Hoy aquí queremos que tú tomes este tiempo, que tomes el control de nuestras vidas y que seas tú hablándonos, Señor, así como me hablaste ayer, como nos hablaste a muchos, Señor, y que podamos entender que todavía, Señor, nos falta mucho por conocerte, Señor. Falta mucho por conocernos a uno a nosotros mismos. Falta mucho por conocer de tu palabra, de tu obra, y queremos con toda humildad someternos a ti para que nos llenes de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, para poder compartirlo, Señor, para poder llevarlo a aquellos que tanto lo necesitan y hoy no lo han recibido, Señor, por cualquier motivo. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos delante de ti, con ánimo, Señor, con ganas de ser fortalecidos y rogándote, Señor, para que no miremos atrás ni para que dejemos nuestro cuerpo, Señor, en el suelo, sino que podamos ser levantados caminando contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bueno, yo he titulado esta palabra, sé buen ejemplo. Como lo venía compartiendo al principio, ayer tuvimos la oportunidad de tener un tiempo especial con los hermanos para honrar la labor de nuestro pastor, y Casia, nuestra hermana Casia, que la conocemos, fue la que Dios le puso en el corazón eso, y fue la que dispuso su tiempo, su fuerza para reunir otros hermanos, para estar allí llamando, para estar ahí diciéndole a cada uno, mira, ayúdanos, pon para esto, que hay que hacer esto. Y la verdad que me decía ella que si no fuera por la oración, ella no habría podido hacer eso. Yo le dije, hermana, esto es un trabajo muy duro, la gente es muy complicada para hacer las cosas, reunir a las personas, y yo no me vería capaz de hacer esto. Y ella me dijo, mi hermano, yo tampoco. Yo creo que solamente por la oración, el ayuno, es que Dios ha permitido que esto se pueda realizar. Y al final, pues, el deseo del corazón de Dios es que las personas puedan conocerle, ¿no? Más que de pronto tener ahí a Daniela y el pastor, porque nosotros conocemos la humildad de su corazón y todo el tiempo dándole la gloria al Señor por las palabras de las personas, pero eso era el objetivo, ¿no? Yo creo que de alguna manera se cumplió, y yo pude ver personas que estaban allí escuchando, que estaban maravillados de lo que Dios hacía en las vidas, y hubo un testimonio tremendo que me impactó de una manera grande. O sea, es algo que al escucharlo a mí me cambió la forma de pensar de algo que tal vez yo venía como, bueno, esto es así, ¿no? Pero al escuchar a esta persona, pues me di cuenta que muchas veces nosotros caminamos en la vida y no somos conscientes de la manera como nos miran, como nos observan los demás. A veces pensamos que simplemente las demás personas están allí, que nosotros crecemos y los demás están allí como que
la vida no es con ellos, como que el Señor no está con ellos. Pero ayer me di cuenta de cómo cada uno está mirando, está pendiente, está observando, y de esa manera pues reconozco que mi vida impacta a otros, y eso es lo que yo quisiera que hoy pudiéramos llevarnos a nuestro corazón, ¿no? El hecho de cómo nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, somos un referente, ¿no? Somos una manera, un punto como de referencia para que la gente se base en eso y siga su vida. Sabemos que la palabra que dice, la palabra de Dios, que Dios es espíritu, y la gente normalmente que no ha llegado a un punto de conocer a Dios o de buscarle, no le ve, no le conoce. Hablarles de Dios es algo extraño, ¿no? Porque claro, tienen su parte espiritual, la tienen muerta, y no pueden acercarse a Dios. Pero cuando el Señor toca su corazón de alguna manera, empieza a surgir de nuevo esa relación con Dios por medio del avivamiento de su espíritu, y allí es cuando la gente empieza realmente a conocer a Dios. Pero esa manera de conocer a Dios es pudiendo recibir enseñanza, pudiendo recibir testimonio, pudiendo ver a otros cómo Dios actúa en sus vidas, y eso es algo muy importante que lo recalco, en lo cual vamos a hablar hoy. Ayer hubo muchas personas que salieron allí a hablar, y entre ellas lo que más me impactó fue una niña, una adolescente, que hablaba del mal testimonio que era su padre, ¿no? Y que su padre decía ser cristiano, decía conocer a Dios, pero al ella llegar a la iglesia y al empezar a conocer a Bernard y a Daniela, se daba cuenta realmente lo que era un padre, ¿no? Cómo debería ser un padre, y se daba cuenta realmente cómo debería ser un padre hijo de Dios, un padre que ame a Dios. Y decía ella, mi padre en carne, aparentemente muestra que tiene a Dios, pero lo muestra de una manera como con su propia sabiduría, ¿no? Con su propia filosofía, pensando que por lo que él sabe, o por lo que él ha conocido, por lo que él ha leído, va a impactar a otras personas. Incluso con ese conocimiento que tiene, muchas veces intenta opacar a otros o intenta desprestigiar a otros, haciéndoles sentir que no saben nada. Y entonces decía, pero conociendo al pastor, conociendo a Daniela, conociendo a muchos hermanos en la iglesia, me he dado cuenta que realmente lo que impacta a Dios es su espíritu. Una persona que tiene el espíritu de Dios realmente muestra el amor de Dios, realmente muestra quién es Dios. Una persona que tiene el espíritu de Dios no actúa de una manera religiosa, no actúa de una manera en la que él o ella quiere llamar la atención, sino que quien llama la atención es Dios por medio del Espíritu Santo, porque los dones están actuando en esa persona y se siente el amor, se siente el gozo, el fruto del Espíritu, ¿no? Y decía lo más importante, en ellos yo veo el fruto del Espíritu. Se ve y se siente, se vive el fruto del Espíritu Santo. Y lamentablemente en personas como mi padre decía no. Y eso me entristece mucho porque me doy cuenta que aunque mi padre sepa muchas cosas y aunque aparentemente demuestre que sabe mucho de Dios, su vida es totalmente un desastre. Su vida es totalmente apartada de Dios, y no hay razones que le hagan entender que él está mal, sino que su vida pues la sigue llevando de esa manera. Y entonces esta chica pues lloraba y en su corazón pues decía, mi anhelo es que mi padre pueda cambiar, ¿no? Que pueda realmente conocer a Dios, que pueda encontrarse con personas así, y que no tenga como ese deseo de humillarlas, de hacerlas sentir mal, sino que pueda tomar esos ejemplos y pueda hacerlos parte de su vida y conocer realmente a Jesús. Entonces eso me impactó mucho, porque me di cuenta que cómo
esta chica miraba, ¿no? Y ella decía, yo he hablado con el pastor, he hablado con su esposa, pero lo que más me ha llegado es cuando he ido a su casa y he visto la forma como se hablan, la forma como tratan las cosas, la forma como hablan con otras personas. Hablaba mucho acerca de que, por ejemplo, Daniela, cuando el pastor está hablando con alguien, ella se puede quedar allí sentada 1, 2, 3 horas y sin decir nada, ¿no? Y entonces eso hablaba ella, ¿no? De cómo era ese amor, ese deseo de servir a Dios antes que de pronto el cansancio, antes que de pronto el pensamiento, decir, qué molestia, ya viene esta persona con sus mismas cosas. Y lo digo porque yo he escuchado y he visto vida de pastores, de líderes que en algunas ocasiones se molestan porque las personas vienen a pedir consejo, ¿no? Y entonces esta gente tiene un corazón abierto a Dios para servir. Y aparte de eso también estuvieron hablando pastores que les conocían de hace mucho tiempo y decían que desde que empezaron su camino con el Señor les admiraban por la forma como habían permitido que Dios utilizara sus vidas. Otra hermana también habló de Daniela, ¿no? Y de cómo ella era parte de la vida del pastor y era un pilar fundamental en su vida. Y el pastor decía, yo sin Dios primero, pero yo sin mi mujer no soy nada, porque ella es un pilar fundamental en mi vida. Y ese otro pastor decía, hoy en día lo que sufre el mundo, lo que sufre la sociedad es por la falta de personas, de familias que sigan los principios de Dios, que muestren los principios de Dios y donde se vea que hay amor, que hay respeto, que hay realmente una como dice en la Biblia, que al hombre le da una autoridad, le da un rol, y la mujer también tiene su rol. El hombre debe amar a su mujer, la mujer debe someterse al hombre, así como el hombre se somete a Cristo, y de esa manera es que hay un orden. Y hablaba de eso, ¿no? Que realmente en esa relación se ve esa obra de Dios. Si miramos algunos pasajes que leyeron ayer ellos y que compartieron, la chica esta habló en Timoteo capítulo 4 versículo 12. Y esto es algo que a mí me animó mucho a querer vivir de esta manera, ¿no? Primera Timoteo capítulo 4 versículo del 12 al 16. Y como digo, no quiero centrarme en el hecho de lo que se hizo ayer, ¿no? De honrarles a ellos, sino en el hecho de cómo eso nos debe llevar a nosotros a reflexionar sobre el testimonio de nuestra vida, sobre cómo llevamos nuestra vida en Cristo. En 1 Timoteo capítulo 14, versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. El 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Entonces aquí podemos sacar muchísimas cosas, pero vamos a resaltar unos 8 puntos. Aquí nos enseña de cómo nosotros podemos llegar a ser ese ejemplo de vida en Cristo. Y en el versículo 12 dice, ninguno tenga en poco. Ahí dice tu juventud, ¿no? Pero esto necesariamente no está hablando, o lo que podría enseñarnos a nosotros es que como parte del reino de Dios,
debemos entender algo primero, es que nadie tenga en poco lo que nosotros somos en Cristo. Muchas veces nosotros no valoramos lo que Cristo ha hecho. Y precisamente ayer, mirando cómo por medio de ese ejemplo la gente era impactada, yo decía, muchas veces nosotros tenemos en poco lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. A veces pensamos que por estudios o por muchos conocimientos o por títulos o por un estatus social es que debería la gente apreciarnos. Y resulta que eso es algo falso. Eso es algo que es una mentira del enemigo, que en el mundo nos han hecho creer, y como cristianos, incluso en muchas ocasiones en iglesias o personas nos quieren enseñar de esa manera, ¿no? Que lo que vale, lo que le da valor a una persona es eso. Y realmente, viendo aquí que lo que le da valor a una persona no es lo material, no es el estatus, sino el convencimiento que tiene de lo que es en Dios. Si yo soy convencido de que soy hijo de Dios, estoy seguro de que pertenezco al reino de Dios. Y si pertenezco al reino de Dios, estoy convencido de que Dios tiene promesas para mi vida, pero que además de eso, y una de las promesas más importantes es que en el momento que yo ya no esté en este mundo, voy a estar con Él. Voy a estar en su presencia y voy a estar reinando con Él. Y esa es una promesa y es algo que yo estoy esperando en mi corazón, algo que deseo. Y claro, para llegar a ese momento, pues tengo que llevar un camino, ¿no? Y en ese camino, pues depende de mí si me aparto o no. Mientras yo sigo ese camino, pues para entender y para mostrar que nadie tenga en poco lo que soy en Dios, pues tengo que permitir a mi vida darme valor. Y la forma de darme valor, ¿cómo es? Siendo mejor persona, siendo mejor hijo de Dios. Pero eso es algo que depende de mí, no depende de Dios, porque Dios ya nos dio su palabra, Dios nos da la enseñanza, Dios nos da su espíritu, pero de cada uno depende si lo sigue, de cada uno depende si camina en ello. En el versículo 12 también dice, sé ejemplo. ¿En qué? En palabra, en lo que hablas. Sé ejemplo en conversación. O sea, cuando tú hablas a alguien, muchas veces no, la persona nota cómo eres tú. La forma de hablar demuestra tu estilo de vida. Entonces, si yo hablo de una manera que hablo con respeto, que hablo con buenas palabras, que se nota de mí el amor, la amabilidad, los dones de Dios, esa persona o quien está escuchando va a decir, aquí hay algo diferente, me gusta, me complace hablar con esta persona. Si en ocasiones, muchas veces escuchamos en la iglesia o fuera gente que viene hablando, ¿no? El trabajo, que no sé qué, que ahí estoy peleando con no sé qué persona, que todo el tiempo estoy allí de una mala manera y qué cosa más dura y no sé qué. Y bueno, alguien que no conociera de Dios en muchas ocasiones, no, pues, ¿por qué no te vas de allí? O no te dejes, o enfréntate. O muchas veces entre hermanos también como que le animamos a que esa situación mala como que se acrecienta, ¿no? Pero si vemos aquí que es lo que dice el Señor, que seamos ejemplo en palabra y en conversación. O sea que cuando hablamos con esa persona, lo que tenemos que hacer es que hablarles de parte de Dios, levantarles de parte de Dios. Muchas veces puede que no estén de acuerdo. Puede que tengan eso de que no, que tengo que vengarme, ¿no? Que tengo que responder así como me están haciendo a mí, tengo que responder. Pero si nosotros venimos y decimos, no, hay que orar, hay que buscar de Dios, hay que obedecer al Señor y el Señor te va a respaldar. La gente, muchas veces cuando uno dice eso, no, pero ¿para qué orar? Y yo lo he dicho muchas ocasiones, ¿para qué orar? Si es que uno ora y las cosas no van a cambiar orando, pues las cosas cambian orando, porque Dios es el que hace lo que nosotros no podemos hacer. Dice aquí ese ejemplo de caridad, o sea, del interés de ayudar a los necesitados,
de espíritu, de fe y pureza. Entonces, esas cosas solo pueden venir de alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo puedo ser o quiero ser ese tipo de ejemplo, solamente eso viene de alguien que tiene el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, si un hijo de Dios no tiene el Espíritu Santo en su vida, porque no tiene comunión con Dios, no puede ser ejemplo de palabra, no puede ser ejemplo de caridad, de espíritu, de fe, pureza. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida en la carne y eso es lo que está saliendo de su boca, de su corazón, de su mente. En el versículo 13, ¿qué dice? Que tenemos que ocuparnos ¿en qué? En leer. Leer, en estudiar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. En exhortar, o sea, de incitar a alguien a actuar mediante ciertas razones. O sea, incitar a las personas a actuar mediante las razones que son la palabra de Dios. De no actuar bajo los razonamientos humanos, sino bajo la palabra, bajo los razonamientos de la palabra de Dios. En el versículo 14 dice, no descuidar los dones. O sea, el poder del Espíritu Santo, cuando tenemos esa relación con Dios, no debemos descuidarlo. Debemos anhelar y permitir que Dios obre por medio de nuestras vidas y que el fuego de Dios sea el que convenza. Y en el versículo 15 dice, medita en lo anterior, en lo que hemos visto aquí, y ocúpate en ello para que sea de provecho y se manifieste a otros. O sea que el progreso que hay en tu vida por medio de obrar de esta manera se ponga en evidencia, los demás lo puedan ver. En el versículo 16 dice, por supuesto, ten cuidado de ti y de la doctrina. O sea, que persiste para que la doctrina errónea no te lleve a pecar y entre en tu vida. Que pues en este camino, en muchas ocasiones, tendemos a dudar, tendemos a de pronto a hablar con personas que vienen de parte del enemigo a querer tergiversar la palabra de Dios. Entonces, claro, si no estamos firmes, por supuesto que vamos a caer y vamos a retroceder. Me pasó el día que se estaba repartiendo los papeles para la estrategia que estaba queriendo hacer el pastor, ¿no? Alguien, y yo creo que muchos otros, dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, que el pastor haga esto, porque dice, no estoy de acuerdo porque esto son cosas humanas, ¿no? Entonces en el momento, pues yo como que, bueno, no dije nada y como que me quedé con eso y yo dije, o sea, está como la duda allí, ¿no? Y estaba yo con eso en mi corazón y como que analizando eso y pensando, ¿realmente esto será de Dios o no? O no sé, estaba yo como con esa duda, como esa incertidumbre. Y el viernes que estuve en la iglesia, el pastor habló muy claramente enseñándonos acerca de cómo muchas veces la gente rechaza las cosas de parte de Dios porque ellos mismos se justifican, ¿no? Porque ellos mismos están en una situación que no están cercanos al Señor y las cosas, claro, las quieren hacer a su manera. Entonces decía, si vamos a hacer algo, lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo, ¿sí? Decía el pastor. Como pueblo tenemos que estar unánimes. Entonces, para estar unánimes, tiene que ser que lo que se haga esté conforme a la palabra. Si tú vas a hacer algo para Dios, te pones delante de Dios, estás unánime y haces algo conforme a la palabra, y conforme a la palabra, ¿qué es? Que vamos a hacer una estrategia para poder organizarnos, para que cuando venga la gente a la iglesia pueda tener cobertura, cuando venga la gente a la iglesia pueda tener consejo, pueda tener alguien que le dirija. Y claro, si somos 100, 200, 300, 500, tenemos que organizarnos. El pastor no puede ser el que está ahí pendiente de todos, porque es imposible. Y hablando de eso, pues yo me ponía a analizar, claro, es que todo en la vida tiene que tener una organización. A ver, es necesario que tenga que haber una estrategia y que digamos, esto es de Dios para organizarse.
No, o sea, el hecho de organizarse, la organización es de Dios. Y si nos vamos a organizar, así sea que a uno le toque de 5, que le toque de 20, pero que se vea que es una organización para llevar mejor la iglesia, pues yo creo que es de Dios. Yo creo que viene de parte de Dios. Si en la Biblia habla que en lo que compartió él, que eran 10 personas, que uno tomaba 10, que otro tomaba a esos 10 que han tomado 10, que otro tomaba a esos 10 que han tomado 100. Entonces, claro, eso viene a ser una organización. ¿Para qué? Para beneficio de la iglesia, para beneficio de los hermanos y para entender que cuando vengan más personas, pues todos tengamos cobertura y estemos todos que estemos sometidos a otra persona y principalmente a Dios. Entonces, el pastor pues hablaba de eso y decía, cuando alguien no quiere seguir ese camino es porque su mente y su corazón no está con Dios. Su mente y su corazón no está en ganar almas. Su mente y su corazón no está en someterse al Señor, sino que dicen, estos pensamientos son de Dios y yo no quiero someterme ni contarle mis cosas a nadie. Porque no voy a contarle yo mis cosas a un humano para que vaya para que tenga lo que me ha pasado, ¿no? Pero entonces tú como humano, si vas a contarle a Dios tu razonamiento de cómo son las cosas. Entonces ahí viene como ¿cómo se puede decir? Como la ilógica del ser humano, ¿no? Yo no cuento con alguien que me pueda ayudar o que me puede guiar, pero yo mismo creo que tengo la capacidad de ir a Dios con mis propios razonamientos, justificándome, diciendo esto es así, y pues Señor, yo vengo a ti, ya tomé la decisión, pero simplemente te lo digo. Y por medio de esto que estoy hablando es que estamos hablando que ten cuidado de la doctrina y persiste en la doctrina. Cuando, claro, la gente no conoce la doctrina de Dios, de parte del Señor, y el Espíritu Santo no le guía, no es luz en su vida, pues toman este tipo de pensamientos, ¿no? Y el enemigo se empieza a meter allí, porque no hay esa comunión con Dios y no hay ese deseo de poder ser unánimes, de estar juntos, de compartir las cosas, sino que se empieza a escuchar de este tipo de personas, es que este líder es así, es de esta manera y yo no me puedo someter a una persona así. Entonces dice el pastor, bueno, este líder es así, pero ¿tú cómo eres? O sea, ¿cómo es tu vida? Si tú hablas de esta persona y le has visto un error, vale, está bien. Se puede hablar con esa persona y decirle, no, mira, es que yo esto no lo veo, tal. Pero no puedes decir que no te vas a someter porque tienes error sabiendo que tú también los tienes, ¿no? En la Biblia dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y pues eso en cuanto a este punto de que tener cuidado de mí, de mis pensamientos y de la falsa doctrina, ¿no? Y como el último con respecto a esto que estamos leyendo dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que llevando esta vida, teniendo este testimonio, pudiendo mostrar a Dios de esta manera, con una vida que realmente le agrade, pues de esta manera estoy seguro que voy a tener la salvación y que voy a llevar la salvación a aquellos que me oyen. Yo me hago una pregunta y te hago una pregunta. Cuando tú hablas, cuando tú haces tus cosas en el trabajo, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, esposa, con tus compañeros en la iglesia, incluso a solas, todo eso que haces, ¿tú crees que las personas que te están viendo ¿qué es lo que están viendo de ti? ¿Realmente están viendo a Dios? ¿Realmente están viendo un testimonio del cual puedan seguir y decir, yo quiero ser así? Imagínate que nosotros, realmente cada persona que está en la iglesia pudiera cada día analizarse y ver sus comportamientos y decir, yo esta semana hice esto, Señor, yo no quiero seguir así. Yo no quiero volver a actuar de esa manera. O yo estoy haciendo algo malo
y yo quiero cambiarlo. Algo malo, o sea, algo que no le agrada a Dios, algo que daña a otras personas, algo que me daña a mí mismo, y yo a partir de hoy que escucho esto, quiero cambiar, quiero dejar de hacerlo. Tú piensas que si en la iglesia fuéramos 20 y todos decidieran por medio de la palabra de Dios tomarla y decir, esta palabra me ha llegado, voy a cambiar, ya no voy a seguir haciendo esto, ya no voy a seguir fumando, ya no voy a seguir teniendo malos pensamientos, ya no voy a seguir deseando tales cosas, y voy a en el Señor hacerlo y no lo voy a hacer. Si esas 20 personas hicieran eso, pudieran ser testimonio, el Señor les pudiera utilizar, y los otros que le ven podrían reconocer al Señor, podrían seguir a Dios. No vamos a hablar que venir a la iglesia a llenarla, no, pero realmente podrían conocer a Dios. Pero ¿cuántos de los 20 que vienen aquí realmente deciden en la semana o en el mes o en el año o para siempre no volver a actuar o no volver a hacer las cosas con las que venían? Hay gente, yo he visto gente que viene con un deseo de arrepentirse, que ha tenido una vida siempre haciendo cosas que no le agradan a Dios, viene, escucha la palabra, realmente dice, yo voy a seguir al Señor, no voy a seguir en esto, 1, 2, 3 meses, un año, pero llega en algún momento donde le hace falta aquello por lo que estaba viviendo, porque ese aquello puede ser que sea su sustento económico, o ese aquello por lo que está viviendo puede ser una persona la cual como que le hace falta, ¿no? Como que la necesita, pero le hace daño. O ese aquello puede ser un trabajo en lo cual haga y a Dios no le agrade, un trabajo en el que se hacen cosas que ética y moralmente no están bien. Y estas personas, ¿qué pasa? Llega en momentos, se encuentran con una necesidad, con una situación, con ese vacío que les causa el deseo de volver a buscar eso, y no soportan, no aguantan y vuelven atrás. Y lo peor de volver atrás es que no es que se vuelven atrás y bueno, se arrepienten y siguen. No, vuelven atrás y ya dejan la carrera. Y por supuesto, ya cuando vuelves atrás y dejas, eso ya te coge de una manera incluso más fuerte que como estaba antes. Y eso yo lo he visto en muchas personas. En ocasiones en mi vida me ha pasado con algunas situaciones, y gracias a Dios que el Señor ha tocado mi corazón y he podido volver. Y yo creo que a nosotros nos ha pasado en alguna ocasión con algo, ¿no? Ya después de leer esto, si pensamos en nosotros como hijos y siervos de Dios, cómo debemos llevar nuestra vida si queremos ser ese ejemplo, entonces miremos aquí justo en la parte de atrás, en el capítulo 3, en el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 7. Yo me hago una pregunta siempre. Digo, Señor, tú me has llevado a mí a compartir la palabra en un lugar, en otro. Me has llevado a adorarte, a que otras personas puedan verme adorándote. Y me has llevado a escuchar palabra de parte tuya con respecto a eso, con respecto a predicar. Y algún día será que yo estaré en las naciones predicando. Pienso en eso, ¿no? Porque claro, hace mucho tiempo estaba en mi país y ahora estoy aquí haciendo cosas que en algunas ocasiones se habla, ¿no? Señor te va a llevar a las naciones y vas a hacer la obra, y uno como que escucha eso, pero a uno le parece algo como increíble. Pero yo creo que en mi vida Dios ha ido obrando y ha ido cumpliendo la palabra, y muchas veces veo esto y ahora me doy cuenta de cómo, si nos dejamos utilizar, el Señor nos lleva a hacer cosas que nunca habíamos pensado. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, cuando venimos al Señor y entendemos que hay un propósito, sabemos que Dios nos quiere llevar en el servicio, en el conocimiento, cada día más adelante.
El Señor no quiere que vengamos y nos quedemos allí sentados escuchando. Ni escuchando, simplemente estando ahí como por estar, ¿no? Como venir aquí y estar como esa silla. Y ya está, y hola hermano, Dios te bendiga y adiós. Y seguir con la misma vida, no. Si el Espíritu de Dios obra en alguien, porque alguien le permite entrar y dejar obrar, por supuesto que Dios va a hacer algo más por los dones, por los talentos que tiene esa persona. Dios va a hacer algo más para que esa persona sea de bendición para otros. Entonces, yo asumo y pienso y creo que esta palabra aquí, cuando habla en el capítulo 3, habla como ya a gente, pues, directamente a pastores, ¿no? Pero yo creo que esta palabra la podemos tomar para nosotros, porque es una palabra que nos lleva a comprometernos, que nos lleva a entender que nosotros no estamos aquí simplemente para estar ahí sentados, que estamos aquí porque el Señor tiene un propósito con nosotros, propósito grande, y en medio de ese propósito, pues cada día vamos a llevar a Dios a su palabra a lugares donde nunca lo habíamos pensado. Dice en el versículo 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado. Yo te digo, Ramón, ¿tú anhelabas ser pastor? No. Mi hermana, ¿anhelabas estar con él y estar en una iglesia y decir, bueno, somos los encargados, somos los pastores de esta iglesia? ¿Lo anhelabas o lo pensabas? No. Yo tampoco pensaba estar aquí en este lugar compartiendo la palabra en la iglesia. Muchas veces me digo, Señor, yo no soy digno para estar ahí en la iglesia compartiendo palabra ante tanta gente, ¿no? Porque esto es algo que es muy fuerte y que a veces uno no está como bien y del todo bien y no lo sé. Pero con cosas como lo que vi ayer, yo digo, Señor, lo que tú has hecho en nosotros no es casualidad. Y lo más bonito es saber que nosotros hemos correspondido a ese llamado de Dios. Y lo más bonito es saber que el Señor nos utiliza, que tiene tanto amor para con nosotros, que a pesar de todo lo malo que hemos sido, de todas las cosas terribles que hemos hecho, el Señor nos utiliza. Y que el Señor nos quiere llevar aún más allá, para hacer su obra, para hacer de impacto, para mostrar a otros el amor de Dios. Entonces yo tomo esto para mí. Yo no anhelo obispado, pero aquí estoy. Y si aquí estoy, pues ¿qué dice? Buena obra desea. Yo no anhelo ser pastor, estar aquí, pero anhelo servirle al Señor. O sea que si tú anhelas servirle al Señor, buena obra deseas. En el versículo 2 dice, conviene pues que nosotros que queremos servirle al Señor seamos irreprensibles. Aquí directamente pues está hablando palabras a alguien que tiene como un título, ¿no? Obispo o pastor. ¿Y qué dice? Que debemos ser como irreprensibles. ¿Qué es una persona irreprensible? Alguien irreprochable, que no proporciona motivos para que le acusen. Y no se refiere al pasado, sino al presente. Aunque claro, por ejemplo, yo en muchas ocasiones lo he compartido y he dicho, yo no quisiera que mis hijos me reprocharan a mí cosas luego que hice. Porque yo soy consciente que muchas veces le he reprochado a mi padre cosas del pasado por su vida. Y aún siendo cristiano, pues muchas veces salen cosas de él y empiezo yo a reprochar, ¿no? Pero me doy cuenta que eso no lo debo hacer. Me doy cuenta que eso no está bien. Pero claro, la idea es que si nosotros conocemos al Señor, pues dejemos nuestra pasada manera de vivir, como dice la Biblia, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si yo actúo de esa manera, pues ya en el lugar en donde estoy, o mis hijos, o mi esposa, mi familia, mis amigos, van a ver ese cambio y van a notar que hay algo diferente, ¿no? Y de esa manera puedo vivir una vida en el Señor e intentar, pues, no dar motivos para que me señalen, para que me acusen.
Y eso pues es algo que dice de cómo debemos ser nosotros si le queremos servir al Señor. Y aquí, tanto para hombres como mujeres, marido de una sola mujer, la mujer también, mujer de un solo hombre. Solícito, templado, hospedador, decoroso, apto para enseñar, no amador del vino, no alborotador, no codicioso, no avaro, moderado. Eso lo dice aquí en la palabra, ¿no? Yo lo estoy resumiendo. Si lo vemos en el versículo 3, habla de todo esto. No codicioso de ganancias deshonestas, moderado, no contencioso, no avaro. Dice 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Se refiere a qué? A la obediencia, que sus hijos sean obedientes. Pero entonces, ¿cómo va a obedecer un hijo a un padre que es rebelde? A un padre que está haciendo su vida como quiere, a un padre que no respeta, a un padre que incluso cuando habla con otras personas les humilla o no les da su lugar. Entonces, si yo estoy en esta obra, tengo que gobernar bien mi casa y tener a mis hijos en sujeción. Dice que no puede ser un nuevo. Pues claro, una persona nueva no, porque una persona nueva no conoce nada. Obviamente tengo que tener experiencia, tengo que tener un camino en Dios. Y de esa manera, pues que nosotros que estamos llevando ese camino y los que apenas estamos empezando, tenemos que ver el compromiso que requiere estar con Dios. A veces la gente, a veces no, es que yo creo que, no sé, un 10% de la iglesia siente realmente que tiene un compromiso. El otro 90% de la iglesia no. Porque cuando se dice, vamos a hacer esto unidos, vamos a ir a tal sitio a compartir, a hablar del Señor, aparecen los mismos 10, los mismos 8, los mismos 5. Vamos a comer, vamos a hacer, ahí sí aparece 100 y hasta más, ¿no? Entonces este camino de Dios es de mucho compromiso, pero la gente cuando viene a la iglesia no siente ese compromiso porque quiere seguir viviendo en el pecado, quiere seguir viviendo mal. Quiere mostrar o aparentar, estoy yendo a una iglesia, pero realmente su vida después de la iglesia es un desastre. Y en el versículo 7 que dice, también conviene que tenga buen testimonio de los extraños. O sea, se refiere a quiénes, a los que están en la iglesia o a los que están cerca, tus vecinos, a la gente que tal vez tú tienes un negocio o te mandan a un sitio a comprar alguna cosa, como en mi caso, yo muchas veces voy al polígono a comprar en un sitio alguna cosa o eso, y que la gente que está por allí tenga buen testimonio de mí, que si incluso se encuentra con alguien alguna vez que no se conocen de nada y que esa persona tal vez diga, mira, yo conozco un hombre que tal hace esto, que hace estos trabajos y te lo puedo recomendar, ese hombre es una persona buena y se ve que tiene un buen carácter. Y eso, claro, cuando tú abres la boca la gente lo escucha, la gente lo recibe. Y de esa manera podemos ser personas idóneas para hacer la obra de Dios. Estos son como una serie de pasos, ¿no? De lo que enseña la Biblia acerca de cómo debería ser nuestro comportamiento. ¿Para qué? El objetivo principal es para poder alcanzar a las personas para el Señor. Pero también pues podemos ver malos ejemplos, y eso es lo que tenemos que tener cuidado de no caer. Si miramos en Jueces capítulo 13, versículo 24, ¿de quién habla ahí directamente? Jueces capítulo 13, versículo 24. Un personaje. Mira, esto es una persona directamente de Dios. Y la mujer dio a luz un hijo y le llamó por nombre Sansón.
Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Está hablando aquí de una persona en la cual se manifestaba el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasó? Este hombre, después por sus deseos, por su rebeldía, por no someterse, ¿qué hizo? Empezó con una mujer que no era parte del pueblo de Israel, se metió con ella y claro, el enemigo ¿qué quería hacer? Descubrirle su debilidad. Después esta mujer la mataron y vino otra y también quería hacer lo mismo, pero no era del pueblo. Sin embargo, Dios estaba con él, porque tenía de parte de Dios el respaldo. Pero después, cuando se descubrió cuál era su debilidad, pues ahí fue como cuando cayó en vergüenza y lamentablemente pasó lo que pasó con Sansón, que conocemos la historia. Y al final el Señor estuvo con él, le dio la fuerza, pero un mal testimonio, un mal ejemplo. Cuando se predica y se habla de Sansón, pues las cosas buenas que se dice que tenía de parte de Dios el respaldo, que era apartado, que el Señor lo había apartado para su obra, pero después vemos todo lo desastroso que era. No hacía sino querer vengarse por las cosas, por sus mismos errores. Luego quería vengarse. ¿Por qué? Por quedar en vergüenza por lo que hacía. Y todo por querer desobedecer, por estar detrás de mujeres que no tenía que estar. Y eso es un mal ejemplo. Otro mal ejemplo. Y gente que de parte de Dios. 1 Samuel 13, 8, 12. Del 8 al 12. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. ¿Quién era ese él? Saúl, ¿no? Entonces dijo Saúl, ¿qué le dijo el profeta? Espérate, ¿no? Espérate que yo llegue. Pero ¿qué dijo este? Traedme holocausto y sacrificio de paz, y él le ofreció el sacrificio. Y cuando él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Sí, como, hola, aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero Samuel vio su corazón y vio lo que estaba haciendo. Vio físicamente el mal testimonio que estaba dando. Y si vemos, Saúl había sido de parte de Dios tomado para ser el primer rey de Israel, ¿no? Y ungido y todo, y separado por Dios. Y dice aquí, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, pues como vi que el pueblo se iba y tú no venías en el plazo que me dijiste, y que los filisteos estaban justo en Migmas, me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé. O sea que quiso él hacer las cosas a su manera, porque el pueblo se le estaba yendo y él pensaba que pues la batalla la iba a ganar con el pueblo. Y resulta que como no tenía el Espíritu del Señor, porque en su mente ya estaba otra cosa, pues no veía realmente lo que Dios quería hacer. Y al final, pues después de esto, vemos las consecuencias de lo que es este corazón, ¿no? Que no solamente en este momento falló, sino que después también falló porque no obedeció al Señor, y después venía y le atormentaba un mal espíritu. ¿Y qué pasó? Dios lo quitó porque dijo, esta persona aquí no puede seguir, como por resumir algo, ¿no? Y como último vamos a Mateo capítulo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron,
¿qué se nos da a nosotros? O sea, ¿nosotros qué podemos hacer? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, se partió y fue y se ahorcó. Entonces, un lamentable suceso con alguien que estaba ahí con Jesús, pero ¿qué? Tenía avaricia, pensaba en todo lo que no, hacía todo lo que no tenía que hacer. Y mira, y estando con Jesús. Entonces, podemos ver aquí 3 ejemplos de personas que actuaban mal. Y pues, concluyendo, mirando esto que hemos estudiado hoy, entendemos la necesidad de ser personas de calidad. Y esto solamente viene cuando hay una relación estrecha con Dios, y esa relación estrecha hace que se manifieste, que Dios se manifieste y que los que están a nuestro lado puedan ver esas manifestaciones. De esa manera es que podemos ganar almas. Esto no se hace con palabrerías. El ganar almas no se hace con palabrerías, ¿sí? No se hace con vestimentas. Eso es lo que hacen los religiosos: vestirse muy bien, aparentar una religiosidad, estar muy blanquitos, o bueno, ponerse unas vestiduras muy planchadas, vestirse de tal manera, raparse todo, una cola aquí, andar en sandalias, aparentar no tener nada, reunirse por allá en un monte y decir, aquí estamos cerca de Dios. Pero es que el propósito real de Dios no somos nosotros únicos. O sea, nosotros como personas no somos el propósito de Dios, en el sentido de que si yo me convierto a Dios, yo soy el propósito de Dios y yo soy el más, y es lo que Dios quiere hacer conmigo. No, es lo que Dios quiere hacer por medio de ti para bendecir a otros. Y eso es la clave, eso es el fundamento del cristiano, y es lo que Jesús nos enseñó. ¿A quién mandamos? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús dijo, aquí estoy yo, voy a ir. Jesús se ofreció a sí mismo, ¿para qué? Para morir por nuestros pecados, para hacernos limpios delante del Señor, como sacrificio delante de Dios. Y Él vino, nos enseñó lo que era servir, nos enseñó lo que era el amor, nos enseñó al Padre, nos enseñó cómo llegar al Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Ese es el verdadero propósito de una persona que ama, de una persona que sigue a Dios. Aprender del ejemplo de Cristo, ser como Cristo, mostrarse como Cristo, vivir como Cristo y enseñar a otros al Padre. Y de esa manera, si nosotros lo hacemos y si somos efectivos, pues hacemos un cambio en nuestra vida, hacemos un cambio en nuestra ciudad. La gente que viene realmente puede decir, aquí hay algo diferente y yo quiero estar aquí, porque se ve el amor, porque se ve el cambio, se ve que esta gente no buscan dinero, se ve que esta gente no buscan tener un templo inmenso, no, se ve que esto lo que buscan es agradar a Dios. Y eso yo creo, y según lo que hemos visto, es el propósito. Y por eso quise tomar de referencia lo que pasó ayer. Yo de ninguna manera, como lo vuelvo y lo repito, quiero sobresaltar o sobresalir el pastor o su esposa por encima de Dios. Dios, como dice la palabra, ¿no? Dios honra a los que le honran. Y lo más bonito de esto fue el hecho de ver cómo somos de impacto a otros. Así que, mi hermano, yo llevo, no sé, 20, 21, 23, no sé, en el Señor 19 años, y a día de hoy estoy más convencido de que Dios me ha llamado para servirle, y me ha llamado para que Él sea el centro. Me ha llamado para que Él sea quien sea glorificado. Y de ninguna manera yo puedo pretender ser el centro de atención, o puedo pretender ser más que Dios o más que otra persona. No, porque la palabra me enseña a vivir en humildad,
a vivir en sencillez de corazón, a vivir en amor, en respeto, a cuidar a los demás, hermanos. Y eso mismo yo creo y espero, deseo que todos podamos llevarlo en nuestra vida a cabo. Así que oremos al Señor pidiéndole que podamos ser también ejemplo y que si ya lo somos, pues darle gracias a Dios porque nos mantiene allí en esa vida de ejemplo. Amado Dios, Padre nuestro, Dios maravilloso, Señor, te enaltecemos hoy, Señor. Te glorificamos, Padre. Te exaltamos, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la adoración, amado Rey, por permitirnos, Señor, conocerte, por animarnos, Señor, a ser mejores para ti, Dios. Gracias, Señor, porque realmente entendemos, Señor, y deseamos seguir entendiendo, Señor, la esencia de la vida, el propósito, Señor, por el cual estamos aquí, en esta tierra, en este lugar. Señor, muchas veces, Señor, pensamos en lo que hemos logrado, en lo que tenemos, un trabajo, familia, hijos, Señor, pero realmente todo esto que tú nos has dado, somos conscientes que es para saberlo administrar, con el fin, Señor, de que podamos darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza, Señor. Como dice la palabra, la canción, Señor, tú nos creaste con un propósito, Señor. Y ese propósito es glorificar tu nombre, Señor. Darte gloria y honor todos los días de nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos, Señor, cómo caminamos, los pasos que damos, Dios mío. Sabemos, Señor, y tú sabes que fallamos, sabemos que a veces desmayamos, Señor, desfallecemos, sabemos que a veces miramos atrás, que dudamos, Señor, porque a veces quisiéramos cosas, a veces anhelamos cosas, Señor, que al final tal vez las obtenemos, pero que las dejamos a un lado, las olvidamos, pero no pensamos o no nos enfocamos en lo eterno, en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes en nuestro trabajo, que nos ayudes, Señor, en nuestro camino, Señor, para poder ser mejores, para poder impactar, Señor. Padre, quita de nosotros, Señor, ese deseo muchas veces de contender, ese deseo muchas veces de no dejarnos de los demás, Señor, porque me pasa a mí mucho, Señor. El hecho de querer pelear en mis fuerzas, el hecho de querer solucionar, Padre, las injusticias con mi fuerza, con mis pensamientos. Padre, te rogamos hoy, Señor, que no permitas que desmayemos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, danos fuerza, Señor, para caminar contigo y no mirar atrás, Señor. Queremos mirar al frente, Señor, y no mirar lo material, no mirar lo natural, no mirar lo carnal, Señor, sino mirar al cielo, mirar con tu Espíritu Santo, Señor. Mirarte a ti, enfocarnos, Señor, en la meta, enfocarnos, Señor, allí, en ese punto, en esa referencia que eres tú, Jesús. Allí es donde queremos mirar, Señor. No queremos mirar atrás, no queremos, Señor, poner nuestra mano en el arado y mirar atrás, Señor, y devolvernos, Señor. Queremos seguir trabajando, queremos seguir hacia adelante. No queremos, Señor, mirar atrás, Señor, y petrificarnos. No queremos mirar atrás, Señor, y olvidarnos de todo lo que hay por delante, Señor. Padre, hoy en día estamos expuestos, Señor, ante una situación terrible que tal vez nunca esperábamos o nunca se nos había pasado por la cabeza, Señor, de ver una persona, un grupo de personas, Señor, con pensamientos malos de destrucción, Señor, con deseos de conquistar otros lugares, Señor, y todo eso lo hacen matando, destruyendo, Padre Santo. Yo en mi vida pensé que iba a vivir una cosa de esas o incluso han pasado, pero no son tan evidentes porque no se muestran, Señor. Pero hoy vemos, Señor, cómo esta situación de esta guerra, una guerra que no tiene sentido, Señor, todo por poder, por territorio, Señor, todo por dominio.
todo por envidia, Señor, todo por querer ser más. Y a costa de vidas, a costa de niños, a costa incluso de la naturaleza, de los animales, Señor, de las personas. Padre, estamos viendo eso, Señor, y vemos, Señor, cómo es la maldad del ser humano, cómo el ser humano se deja llevar, Señor, por el enemigo. Y muchas veces, Señor, se mienten, muchas veces se engañan, Padre, y no se puede hacer nada por el poder que tienen, Señor. Pero nosotros, Señor, sabemos que somos poderosos en ti, que somos poderosos en tu palabra, Señor, y que tu palabra es la que tiene poder, Señor. Por eso, ayúdanos, Señor, y permítenos anunciar y ser ejemplo de tu palabra para que la gente te conozca, Señor, y sepa que toda esta situación, Señor, siempre ha existido, Dios, y que la única solución es clamar a ti, Señor, clamar a ti para que tú seas el que obre, y el que obre en tu tiempo, Señor. Sabemos que hoy podemos estar o tener, pero mañana no tenemos, Señor. Hoy podemos tener una cuenta con dinero, tener casa, tener una familia, y tal vez mañana no la podemos tener, o ni siquiera estamos, Señor. Por eso lo más importante, Señor, es estar contigo, buscarte, amarte, y desde allí, Señor, sabemos que tú harás la obra. Señor, yo te ruego, Padre, que traiga fortaleza a cada uno de nosotros, Señor. No permitas que desmayemos. Fortalécenos, Señor. En nuestra debilidad, Señor, permítenos ser fuertes en ti, Señor. Y no caer, no mirar atrás, no desmayar. Amado Dios, esta ciudad, este pueblo, esta nación te necesita. Ayúdanos a hacer luz, a ser testimonio de vida, Señor. Y a poder llevar tu palabra con amor, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por Ramón, por Álida, Señor, por su familia. Gracias por la obra que estás haciendo por medio de ellos, Señor. Aquí en este pueblo, en la cárcel, con los varones, con las mujeres, Señor. Gracias por hacerlos esforzados y valientes, Señor. También, Señor, que ellos sepan, bendito Dios, que de parte mía, de parte de muchos, Señor, tienen nuestra honra por sus vidas, por su testimonio, bendito Dios, por su cambio, Señor. Gracias por ellos también, gracias por su familia, gracias por este lugar, por esta iglesia que has plantado aquí, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que traigas obreros, Señor, para que con ellos, Señor, puedan llevar esta iglesia adelante, Señor, con amor, Señor, y con entrega. Y con paciencia, Señor, con perseverancia. En el nombre de Jesús. Padre, te glorificamos, te honramos, Señor, y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.